Buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy voy a exponer un tema muy importante, funciones ejecutivas y su importancia en el TDAH. Este tema es muy importante para niños, pero también para personas adultas. ¿Por qué? Porque se ha visto que en diferentes estudios las funciones ejecutivas van a determinar el éxito en la vida del niño y del adulto. Lo que vamos a ver son estos puntos. ¿Qué son las funciones ejecutivas? El desarrollo de estas, los tipos de funciones ejecutivas. Los niños con TDAH tienen problemas en las funciones ejecutivas, eso también lo vamos a responder. Y estrategias de intervención para niños con TDAH y al final las conclusiones. Empezamos con la definición. Las funciones ejecutivas son procesos mentales críticos para la salud. ¿Por qué? Porque va a determinar una buena salud física, mental, social, el éxito en el colegio, en el instituto, en la universidad. Y nos ayuda también a no dar una respuesta automática o prepotente. Esto según la doctora Adele Diamond, que es una referente mundial en el tema de funciones ejecutivas. La respuesta automática quiere decir actuar sin pensar, ¿no? Es la primera respuesta que aparece luego que se ha suscitado algún evento y no paro y no reflexiono con respecto a la respuesta que debo dar, sino doy la primera respuesta que en ese momento tengo, y esta respuesta puede ser no adecuada, ¿no? Entonces las funciones ejecutivas me permiten parar y reflexionar para no dar esta respuesta automática. Otros autores definen que también son procesos mentales que me permiten a mí o a cualquier persona persistir o insistir durante el tiempo para resolver un problema. Lesac refiere que estas funciones ejecutivas son capacidades voluntarias y que me permiten realizar acciones dirigidas hacia el futuro para conseguir un objetivo. Y además, el individuo va evaluando el rendimiento que está teniendo con respecto a la tarea que está ejecutando. Esto se llama monitoreo. Es decir, a través del tiempo, la persona va monitoreando si lo que está haciendo es adecuado o no es adecuado para el logro de sus objetivos. Si no es adecuado, la persona ajusta o modifica su acción con tal de conseguir su objetivo. Según el doctor Russell Barclay, también es una persona muy importante en el tema de funciones ejecutivas, habla mucho de autorregulación. Él menciona que las funciones ejecutivas son una forma de autorregulación, es decir, acciones dirigidas hacia mí mismo. ¿Para qué? Para identificar objetivos y elegir acciones que se van a mantener en el tiempo, ¿no? Siempre cuando hablamos de funciones ejecutivas son acciones que vamos a mantener en el tiempo para conseguir una meta. Y esto de acá la persona lo realiza dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque estamos interactuando constantemente con otros seres humanos y nos valemos de medios sociales, como por ejemplo el Internet, los libros y culturales, conocimientos de otras personas, la producción científica de otras personas, para nosotros conseguir una meta o un objetivo. No estamos aislados, siempre estamos dentro de una sociedad, en comparación con otro ser humano. Al final, lo que se quiere es que todos consigan sus objetivos y esto en el futuro va a maximizar el bienestar de la persona a largo plazo. Para Barclay, esto sería una definición de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, la base de todas ellas es la inhibición o control de impulsos. En ellas se van a dar tres procesos, pero en forma sencilla, ¿qué significa inhibición o control de impulsos? Significa paro, pienso y luego actúo. Esa es la definición de forma sencilla. Se dan tres procesos. El primer proceso es inhibir la respuesta automática o prepotente, lo que ya expliqué al inicio. Lo segundo es evaluar el patrón de errores, es decir, el monitoreo. Si yo veo que no estoy haciendo o no me está dando resultados lo que estoy haciendo, cambio de estrategia. Esto se llama flexibilidad para conseguir mi objetivo. Y lo tercero es que voy a hacer un control de las interferencias, es decir, no respondo a las distracciones y por lo tanto me enfoco en la actividad que estoy haciendo. A esto Barclay lo denomina también autorregulación. Para él, el control inhibitorio, la autorregulación y las funciones ejecutivas van de la mano. Un ejemplo práctico, acá vemos un niño que está haciendo su tarea, se está
atendiendo a la actividad que está realizando, está focalizando la actividad y está haciendo un control de todos los estímulos interferentes, por ejemplo, el ruido de los carros, el sonido de los pájaros o las personas que están hablando, ¿no? Pueden haber muchos estímulos alrededor del niño, pero él está enfocado en la tarea. El niño en ese momento está realizando una serie de pasos y acciones en el tiempo para conseguir un objetivo en el futuro. En este caso, su meta es acabar su tarea o aprobar un examen. Ahora, ¿dónde se asientan las funciones ejecutivas en el cerebro? Están en la corteza prefrontal, que tiene tres partes: la ventromedial, la órbita frontal y la dorsolateral. Pero esta parte de la corteza prefrontal, que es la parte más anterior del cerebro, no está actuando sola, sino está en constante comunicación con la subcorteza, en este caso con el sistema límbico. Y también los estudios revelan que el cerebelo también forma parte de las funciones ejecutivas en interacción con la corteza prefrontal. Acá vemos otro dibujo. Vemos las tres partes de la corteza prefrontal: dorso lateral, ventromedial y órbito frontal. Y acá vemos el sistema límbico, que está sombreado de colores. Son varias partes del sistema límbico, no las voy a mencionar todas, pero acá el cuerpo amigdalino es una parte del sistema límbico que tiene mucha importancia, porque es el centro de la regulación de las emociones. Y como vamos a ver, la autorregulación emocional también forma parte de las funciones ejecutivas. Cuando este cuerpo amigdalino está muy activado o muy excitado, entonces va a mandar información a la corteza prefrontal. Es la corteza prefrontal la que va a decidir qué comportamiento va a optar: por un comportamiento desregulado emocionalmente, o más bien voy a optar por una conducta alterna o alternativa, más adaptativa, más aceptable socialmente, ¿no? Por ejemplo, si alguien me empuja, una persona que no tiene control de sus funciones ejecutivas, o sea, esas funciones ejecutivas no están muy desarrolladas, lo que va a hacer inmediatamente es reaccionar. La respuesta prepotente, empujando o pegando a la persona. Pero si yo paro, reflexiono y hago que mi corteza prefrontal tome el mando, entonces yo volteo y antes de dar un manotazo o empujar a la persona, voy a reflexionar y primero voy a ver si fue de repente casualidad o fue a propósito. Y si fue a propósito, pues la mejor manera no es devolver el golpe, ¿no? Sino conversar. Entonces estoy haciendo uso de una conducta más adaptativa. Desarrollo de las funciones ejecutivas. Vemos en esta tabla que las funciones ejecutivas se van a desarrollar de manera acelerada entre los 2 años a los 5 años, a los 5 años de vida. Luego de eso van a seguir desarrollándose, pero ya la curva, la inclinación, esta curva empinada, no es como en la etapa de la preinfancia. Y esto está en relación porque también en la estructura cerebral, el desarrollo cerebral, están habiendo muchos cambios en estas edades. Por ejemplo, a los 3 años y medio, las conexiones sinápticas alcanzan su máximo nivel en la corteza prefrontal. Entre los 3 o los 4 años, el metabolismo cerebral local de la corteza prefrontal es también elevada, y esto va a permanecer hasta los 9 años y luego de ahí va a decaer. Entonces, todos estos cambios que se está viendo a nivel estructural y funcional en la corteza prefrontal explican por qué es tan acelerado este desarrollo en la etapa de la preinfancia, ¿no? Entre los 2 a 5 años de vida. Este es otro gráfico que nos muestra lo mismo. De los 3 a 5 años, la curva es bien inclinada, se da el máximo desarrollo y luego ya la curva comienza a ser más, digamos, más plana, pero no significa que no se desarrolle. Realmente las funciones ejecutivas, si es que nosotros nos proponemos, se pueden desarrollar durante toda la vida. Ahora, ¿cómo es el desarrollo de las funciones ejecutivas? Ya tomando ejemplo de una de ellas, vamos a ver que, según los diferentes autores, las clasificación de las funciones ejecutivas van a variar. Yo he tomado como base al autor Russell Barclay y a la doctora Adele Diamond. Aquí voy a describir el desarrollo de las funciones ejecutivas de una de ellas, que se llama el habla interior o memoria de trabajo verbal. Entonces, ¿qué es el habla interior? También llamada la voz dentro de la cabeza, según Vygotsky. Este habla interior se va a desarrollar realmente entre los 7 y 9 años.
Es cuando el niño ya tiene la capacidad de hablarse a sí mismo y este habla interna va a dirigir su conducta. Recién a esa edad. Antes de esa edad, los niños regulan su conducta, pero por lo que le dicen otras personas, por ejemplo, a los 0 a 3 añitos, se regulan por lo que le dice el papá, por lo que le dice una persona mayor o ajena a él. Entre los 3 y 5 años ya se ve que el niño comienza a hablarse a sí mismo, pero es notorio, se nota en cómo hablan, cómo se mueven los músculos de su carita, inclusive que hablan en voz baja. Ya se están hablando a sí mismos, pero aún no es una verdadera habla interior. El habla interior recién aparece entre los 7 a 9 añitos y esta va a dirigir su conducta. Igual, ese es un gráfico donde muestra el desarrollo de esta habla interior o memoria de trabajo verbal. Cursa por una primera etapa de transición, luego va a un segundo cambio, en donde ya que aparece el habla interior, lo que ya les comenté anteriormente, y a la par esta habla interior se va desarrollando junto con la memoria de trabajo. En la tercera etapa, el tercer cambio, ya el niño, además de tener todo lo anterior, ya se va proyectando hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas o autorregulación, no hablamos solo del presente, es la persona proyectándose hacia el futuro. Y es aquí donde aparece, en esta etapa. Y este futuro va a regular mi comportamiento. Es decir, el niño tiene que hacer un trabajo, una tarea, entonces comienza a darse autoinstrucciones, tengo que hacer tal actividad y se prepara para la meta del futuro. Comienza a realizar una serie de acciones para cumplir esa meta. O sea, siempre toma en cuenta el futuro. Y esto además le ayuda al niño o le está ayudando al niño a tener tiempos de espera, porque el resultado de conseguir una meta, en este caso, dar un buen examen o realizar su tarea, pues no se obtiene muchas veces rápidamente, ¿no? Sino que hay que hacer una serie de pasos que van a demorar. Entonces, esto de acá está aumentando en el niño su tiempo de espera. Tipos de funciones ejecutivas. Esta es la clasificación que les mencioné, perdón, de Russell, del doctor Russell Barkley, en donde él considera 6, inclusive hasta 7 funciones ejecutivas. La primera es la autoconciencia, atención dirigida hacia mí misma. La segunda es la inhibición. La tercera es el sistema de memoria de trabajo no verbal. La cuarta es el habla dirigida hacia uno mismo, lo que les comenté en el desarrollo o memoria de trabajo verbal. Luego viene la autorregulación emocional y finalmente la capacidad de resolver problemas y la planificación. Aquí en la autorregulación emocional está de la mano con la motivación interna de un individuo. ¿Qué quiere decir motivación? Es la fuerza de voluntad que nace de uno mismo para realizar algo, sin necesidad de tener algún incentivo externo o una gratificación en ese momento, ¿no? Está relacionado mucho con esta autorregulación emocional. Un ejemplo de inhibición. Vamos a hacer ejemplos de cada una de ellas o de la mayoría de ellas. En la inhibición, un ejemplo en el aula de clases. Los niños permanecen sentados en el aula en su carpeta. Cuando un niño no tiene o no está usando esta función ejecutiva de inhibición, son niños que paran interrumpiendo o niños que se paran constantemente de su asiento, se salen del aula, ¿no? Pero si tienen la inhibición desarrollada acorde a la edad, pues van a permanecer sentados en su asiento en un tiempo prudente. Además, les permite también, junto con la memoria de trabajo verbal, levantar la mano para hacer una pregunta y no interrumpir inesperadamente a la profesora cuando ella está hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo verbal permite al niño internalizar las normas del grupo. Es decir, la profesora dio ciertas normas, una de ellas es, si quieres participar, levanta la mano. El niño ya tiene eso en su memoria. Entonces se acuerda de eso, trae esa información a su memoria de trabajo verbal y la usa de una manera apropiada. La siguiente función ejecutiva, memoria de trabajo no verbal, se refiere, cuando hablamos de memoria de trabajo no verbal, se refiere a todos los recuerdos que el niño ha almacenado en relación a las imágenes, la imaginaria visual, pero no solamente las imágenes, sino también todos los olores o sonidos que tiene en su memoria. ¿Para qué lo hace? Para resolver un determinado problema. Eh, Ahora, cuando el niño viaja al pasado para recordar todo lo que ha aprendido,
con respecto a la información que tiene de las imágenes, los olores, los sonidos, está haciendo un viaje hacia el pasado. Eso se llama retrospección. Entonces la memoria de trabajo no verbal me permite eso, viajar al pasado y luego proyectarme al futuro, que es alcanzar mi meta, que en este caso puede ser resolver mi tarea de matemáticas, ¿no? Entonces el niño ya tiene un sentido del tiempo, ¿no? Eso es gracias a la memoria de trabajo no verbal. Igual si a una niña le enseñan a tirar la pelota o bueno, sí, a patear la pelota para tirar al arco, el profesor le enseña, entonces ella también tiene recuerdo de todas las imágenes y todas las instrucciones verbales que le dio el profesor, eso es memoria de trabajo verbal, y luego puede ejecutar la tarea, ¿no? Que es meter el balón en el arco. Entonces la memoria de trabajo verbal permite el aprendizaje y permite también, o es la base de la imitación. La memoria de trabajo verbal ya la he estado mencionando, pero está activa cuando, por ejemplo, una mamá le cuenta un cuento a una niña, ¿no? La niña va escuchando y a medida que escucha, la niña le va haciendo preguntas, ¿no? O la mamá luego le hace preguntas y la niña contesta. Entonces, eso es uso de la memoria de trabajo verbal. O cuando un niño lee un cuento, lee un libro y luego de eso va y resuelve el problema o va y se lo cuenta a su mamá, ¿no? Entonces la memoria verbal se nutre de lo que escuchamos o de lo que leemos. Otro ejemplo de memoria de trabajo verbal con las autoinstrucciones, se le dan ciertas indicaciones al niño, primero tienes que pasar por los aros, luego pasar por los conos y luego saltar 5 veces en la soga. Entonces, a medida que el niño va ejecutando la conducta, se va dando esas instrucciones que han sido almacenadas en la memoria de trabajo verbal. Autorregulación emocional que mencioné que era otra función ejecutiva. Un ejemplo, ¿no? Un niño está haciendo su tarea, hace su tarea, pero no puede hacerla, se siente muy triste y frustrado. Pero este niño tiene regulación emocional, ya se lo han enseñado. Entonces, ¿qué hace? Si bien se siente triste y frustrado, pero sustituye esa emoción no muy adaptativa por otra que es más adaptativa, es decir, se calma, piensas, ¿no? Ayudado por su memoria de trabajo verbal, piensa, no es malo equivocarse, me han explicado eso, así que mejor voy a ir con mi papá o mi mamá y le voy a pedir ayuda. Esto es una conducta adaptativa. Entonces, si un niño se regula emocionalmente, de una emoción que es poco adaptativa, la reemplaza o la cambia por una más adaptativa, la conducta también va a mejorar. En vez de tirar el cuaderno y ya no querer volver a intentarlo, más bien va a pedir ayuda y va a resolver con la ayuda del padre la tarea. Un niño que no se regula emocionalmente, ¿no? No puede realizar una actividad de encaje, entonces, ¿qué hace? Se tira al piso, comienza a llorar, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede ayudar a este niño? Una de las maneras en las que se podría ayudar para que no se frustre, porque es un niño de 3 añitos, recuerden que a esta edad todavía están desarrollándose las funciones ejecutivas, pero se están dando a un nivel acelerado, ¿no? Entre los 3 y 5 años, que es la etapa de de la infancia. Entonces, lo que se podría hacer es, uno, darle apoyos, andaviajes, hacer que la tarea de realizar del trabajo con encajes no sea tan difícil, hacerlo un poquito más fácil con ayuda de la profesora o de los padres y de esa manera el niño poder lograr su meta, ¿no? Si al final el niño completa la meta con esta ayuda, con este apoyo, entonces se va a sentir mucho más motivado para volver a intentarlo. Esa es la idea. No se le puede dejar solo al niño. Otras cosas que se pueden hacer de repente es que haga ejercicios de respiración, ¿no? Son actividades que lo describen bastante en los psicología, ¿no? Son los expertos en este tema. Otra función ejecutiva es la planificación y resolución de problemas. A esto Barclay le llama juego dirigido hacia mí mismo o hacia uno mismo. ¿Qué pasa? Que cuando somos niños, nosotros jugamos, manipulamos nuestro entorno con nuestras manos y de esa manera armamos y desarmamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos con los Legos, o con el Play-Doh, qué sé yo, armamos, no nos sale la actividad, volvemos a desarmar y nuevamente volvemos a empezar, ¿no? Esto de descomponer y recomponer es uso de nuestra memoria, nuestra planificación y nuestra resolución de problemas. Cuando vamos creciendo, este descomponer y recomponer se va haciendo más mental, más interno. Vamos ya manipulando
los pensamientos en nuestra cabeza y estos pensamientos se han originado pues por toda la información que tenemos almacenada en nuestra memoria, ¿no? Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos escuchado, todas las imágenes que tenemos en nuestra mente, ¿no? Todos estos pensamientos los vamos descomponiendo y recomponiendo, creando nuevas ideas más creativas, creando nuevas estrategias y nuevas formas de resolver los problemas. Armamos nuestro plan y con eso tratamos de conseguir nuestro objetivo. Esto es lo que Barclay define planificación, lo define como planificación y resolución de problemas. Esta es otra clasificación de Adele Diamond del 2012. Ella hace una clasificación, a mi modo de ver, un poco más sencilla, porque Barclay es realmente denso al momento de que él describe las funciones ejecutivas. Ella los clasifica en funciones ejecutivas básicas y funciones ejecutivas de nivel superior. Las básicas están la memoria de trabajo verbal o visoespacial, y están el control inhibitorio y también la flexibilidad cognitiva que vemos aquí. En las funciones ejecutivas de nivel superior está el razonamiento, resolución de problemas, planificación y supervisión. Es, hay bastante semejanza con respecto a Barclay si se dan cuenta. Aquí hay algunos ejemplos también de uso de funciones ejecutivas por los niños, pero viendo el tiempo creo que vamos a avanzar con la siguiente, pero vamos a tomar una. Por ejemplo, ¿no? Cuando no puede realizar una tarea y pide ayuda en lugar de frustrarse, está haciendo de uso de la función ejecutiva de regulación emocional según Barclay. Si tomamos en cuenta la teoría de Diamond, para ella sería control inhibitorio a nivel emocional. Simplemente los términos cambian, pero es muy, muy semejante, ¿no? Una segunda, y ya con esto paso a la siguiente diapositiva. Cuando inician la resolución de una tarea y las terminan, ¿no? ¿Qué funciones ejecutivas están usando en ese momento? Control inhibitorio. Para Diamo, control inhibitorio a nivel atencional, porque para realizar una tarea o resolver un problema, los niños tienen que prestar atención. Están haciendo el uso de su memoria de trabajo, verbal y no verbal, de todo lo que han aprendido y están ejecutando una serie de pasos para cumplir su meta. Están armando y desarmando su cerebro de tal manera que tienen ideas para poder resolver un problema. Intervención en funciones ejecutivas y la base teórica que he considerado acá es, de acuerdo a la doctora Adele Diamo, ella lo que nos dice es que para poder mejorar estas funciones ejecutivas, tiene que haber una práctica continua y constante, dedicarle horas y horas para entrenar ese tipo de funciones y solamente así vamos a poder tener beneficios, ¿no? O mejorar estas funciones. Y además deben ser actividades que desafíen a las funciones ejecutivas, es decir, no tenemos que hacer lo mismo todo el tiempo, hay que desafiar a estas funciones. ¿Por qué? Porque las funciones ejecutivas son maleables, pueden modificar no solamente cuando somos niños o adolescentes, sino cuando somos adultos o adultos mayores. Se pueden ir mejorando estas funciones ejecutivas dependiendo del desafío que le demos. Ella habla mucho de algunas actividades que se pueden hacer para desarrollar estas funciones. Por ejemplo, recomienda mucho la actividad física, los juegos de roles, juegos libres, participar en artes marciales, en danzas o actividades como inclusive carpintería. Todas estas actividades que son cotidianas, conocidas por nosotros, sirven para desarrollar funciones ejecutivas. Pero además de eso, ella dice que esto de acá no es suficiente. Tienen que unirse con esto que está en este siguiente cuadro, que es cuidar el entorno emocional y social de los niños. Ella habla mucho de que la seguridad emocional o la regulación emocional y la seguridad que le brinde el entorno a este menor va a servir también para desarrollar las funciones ejecutivas. Si un niño tiene una mucha carga emocional, si está muy estresado, entonces las funciones ejecutivas no se van a desarrollar de manera adecuada por más que hagamos cualquier actividad. Entonces, ambas tienen que converger y solo así las funciones ejecutivas
cuidando el mundo emocional del niño, dándole seguridad emocional, apoyándolo cuando él necesite de nuestro apoyo y creyendo en ellos, juntando con lo anterior, es donde se desarrollan las funciones ejecutivas, como por ejemplo la atención, memoria y la autorregulación. Perdón aquí por no está bien escrito atención, pido las disculpas. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el control inhibitorio? Tomando en cuenta a Del Diamo. Ella habla de control inhibitorio a nivel de la atención, focalizada y sostenida, ¿no? ¿Qué actividades desafían esta atención? Actividades como cantar canciones en rondas, porque son canciones que en un grupo las realiza y luego en otro tiempo, casi en paralelo, el otro grupo también la está realizando, ¿no? Entonces yo tengo que tener mucha atención de lo que estoy haciendo para no distraerme con lo que está cantando el otro grupo. ¿Qué más? Actividades del hogar. Por ejemplo, verter agua en varios vasos, llevar una bandeja, cortar el enhebrado de cuentas con cordón. Todo esto ayuda a mejorar la atención focalizada y sostenida. Otra actividad, como se ven en la figura, caminar en una línea, inclusive ella recomienda, ¿no? Camina en una línea y además dale al niño una campanita. La indicación es que a medida que va caminando por la línea, que esa campanita no suene. Entonces, eso requiere bastante atención focalizada. ¿Qué otras actividades me pueden ayudar al control inhibitorio? Pero a nivel de la conducta, lo anterior era control inhibitorio a nivel atencional. Por ejemplo, actividades que hagan que el niño espere su turno, como por ejemplo si está en un grupo musical, él tiene que tocar con su instrumento no en cualquier momento, ¿no? Sino en un determinado momento, ¿no? Y tiene que esperar hasta que el otro grupo de niños terminen de tocar su instrumento para recién ingresar él, ¿no? Entonces hay una demora en la respuesta y tiene que esperar para poder él participar. O en juegos como Simón dice, en juego Simón dice, el niño aprende a pensar antes de ejecutar una conducta motora. No se trata solo de obedecer, sino pensar y luego actuar, ¿no? Ejemplos tenemos, Simón dice, saltar 2 veces, o Simón dice, toca la mesa y vuelve. Simón dice, el niño están atentos, ¿no? Están con un tiempo de espera. Toca tu nariz y luego siéntate. Estas indicaciones van a ir haciéndose más compleja a medida que el niño va creciendo. Control inhibitorio a nivel de la conducta. La doctora Del Diamo hizo un trabajo, un estudio de investigación con una actividad. Ella realizó lo que se conoce como el test día-noche. ¿Qué hizo en esta actividad o qué notó primero ella? Que los niños se equivocaban a medida que la actividad era un poco larga, ¿no? Al inicio lo hacían bien, pero cuando ya pasaban los minutos comenzaban a equivocarse en esta actividad de la tarea día-noche. Entonces se dio cuenta que si ella colocaba un estímulo, ¿no? o una actividad artificial entre el estímulo, que era la presentación de la tarjeta, y la respuesta que emitía el niño, la primera respuesta, te podían tener una respuesta más acertada. Lo voy a explicar en la siguiente lámina. Entonces, la doctora les presentaba tarjetas en forma aleatoria. Cuando ella le presentaba la tarjeta de luna, el niño tenía que decir día. Y cuando le presentaba la tarjeta de sol, el niño tenía que decir noche. Entonces, el niño comenzaba a equivocarse, pero antes que el niño emitiera la respuesta, la doctora cantaba una canción. En los estudios posteriores se ha notado además que no interesa el contenido de la canción. Lo que interesa, o sea, ha podido cantar cualquier canción relacionada a la actividad o no. Lo que interesa es el tiempo que le da entre el estímulo y la respuesta. Si al niño le damos ese tiempo artificial con una canción o con otra actividad artificial antes de responder, sus respuestas son más adecuadas. Entonces, aumentar artificialmente el tiempo entre la presentación, el estímulo y la respuesta, lo que va a hacer es desvanecer la respuesta prepotente o dominante del niño y que muchas veces esta respuesta prepotente o dominante hacía que el niño errara, ¿no? en la actividad. Ahora, acá voy a describir
una intervención en funciones ejecutivas, pero tomando en cuenta cómo podemos mejorar esta regulación emocional. Entonces, el programa PAC, que es el programa Promoción de Estrategias de Pensamiento Alternativa, es un programa que ayuda justamente a desarrollar la autorregulación emocional. ¿Qué nos dice? Es importante identificar las emociones que el niño está teniendo en ese momento y no solamente eso, sino verbalizarlas. Y además de identificar mis emociones y verbalizarlas, reconocer la emoción en el otro. Es decir, y con esto se desarrolla la empatía. Entonces, la emoción no está mal. Lo que puede estar errado es la conducta derivada de esa emoción, a veces un poco impulsiva. Entonces, el programa lo que les da es una conducta alternativa que les da tiempo a a regularse emocionalmente y optar por otra conducta, ¿no? ¿Y qué estrategias o técnicas pueden ayudar al niño a tranquilizarse? O sea, ¿qué alternativas les da este programa PAC en lugar de que el niño se desborde emocionalmente? Una de estas técnicas para ayudar al niño a tranquilizarse es la técnica de la tortuga, que es también utilizado bastante por psicólogos, ¿no? En ella, antes de eso, este programa, este programa PAC se implantó en varios colegios de los Estados Unidos, ¿no? Las profesoras estaban con muchos alumnos a su alrededor, la mayoría de la etapa infantes, de 3 a 5 añitos. Entonces les contaba un cuento en relación a esta técnica de la tortuga. ¿Qué pasaba? Que cuando les contaba un cuento y el cuento era de la siguiente manera, ¿no? La tortuga, cuando la molestaba, reaccionaba muy impulsivamente, pegaba, insultaba y debido a eso comenzó a tener pocos amigos, ¿no? Luego un día se encontró con una tortuga sabia que le dijo que cuando ella tenía esa dificultad de mucha cólera, mucha ira, lo que hacía la tortuga sabia era meterse dentro del caparazón, parar y decir qué está pasando conmigo, ¿no? Reflexionar con respecto a la conducta que ella tenía. Entonces, esto le explicó a la tortuga pequeña. Entonces, al día siguiente, cuando fue la tortuga al colegio, hizo todo lo que le dijo esta tortuga sabia, ¿no? Entonces, lo que hace lo importante que hace el programa es darle al niño otra alternativa. Y además de eso, de parar y regularme emocionalmente en ese momento, o sea, la conducta alternativa es meterme dentro del caparazón y no insultar prepotentemente, ¿no? Paro, me regulo, pero también al mismo tiempo hay que verbalizar después, identificar primero qué cosa ha ocasionado que yo me enoje, tener el control de eso y verbalizar, ¿no? Y eso es lo que recomienda bastante, sobre todo a los profesores, tanto profesores como padres. Si tú encuentras un niño que está desbordado, usted tiene que acercarse al niño y si está muy enojado en este momento, primero decirle que tiene que tranquilizarse, que tienen que respirar juntos y ahí ya le está dando otra opción de conducta. Le está enseñando que hay otra alternativa y no solamente la alternativa es gritar o insultar, ¿no? Y luego de eso también verbalizar la emoción junto con el niño. ¿Por qué es importante que el niño reconozca y verbalice sus emociones? ¿Por qué? Porque cuando el niño verbaliza sus emociones oralmente, ¿no? O las escribe para niños que ya pueden escribir, entonces está haciendo una organización de sus emociones y la está comprendiendo a nivel cognitivo. Entonces, se vuelve de lo emocional que era, se vuelve un poco más racional. Y en ese momento que el niño comienza a contar lo que le pasa, lo que siente y darse cuenta por qué actúa así, entonces la corteza prefrontal comienza a activarse y comienza a disminuir la activación de la amígdala. Recuerdan que la amígdala era una parte importante del sistema límbico que estaba relacionada con la expresión emocional, simplemente la expresión emocional. Cuando está activada la amígdala tenemos cólera, tenemos miedo, tenemos tristeza. Entonces, si verbalizamos nuestras emociones, con la corteza prefrontal comienza a tener control. Y comienza a largo plazo, cuando pasa esto, la persona comienza a tener mejor salud física y psicológica.
¿Por qué? Porque cuando uno se desborda emocionalmente, este proceso emocional, si se hace crónico en el tiempo, no le enseñan al niño y luego el niño, el adolescente crece y hasta adulto y sigue desbordándose emocionalmente, va a tener un impacto en su salud física. Por eso que esto de trabajar las emociones, a la larga va a mejorar la salud física y psicológica de la persona. Esto es un gráfico donde muestra lo que yo les he mencionado anteriormente. Y aquí lo que quiero que comprendan es que cuando un niño es pequeño, la amígdala está muy activada, ¿sí? Sobre todo si el niño está muy estresado y tiene experiencias traumáticas. Si a eso le sumamos experiencias traumáticas en la infancia, ¿no? Esta amígdala está muy activada. ¿Qué pasa? Que las conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala aún son inmaduras. Entonces, el niño por sí solo no va a regularse emocionalmente. El niño simplemente se va a desbordar. ¿Quiénes los regulan o quiénes regulan al niño en estas etapas? Los adultos. Los adultos son los que les van a enseñar al niño a poder regularse a través de lo que ya les mencioné, identificando las emociones, racionalizando, sabiendo por qué me pasó esto, ¿no? O sea, poniendo las emociones dentro de un contexto que el niño las puede entender. Expresar esas emociones por parte del niño. Todo eso ayuda a que la corteza prefrontal, las conexiones entre la corteza y la amígdala sean mucho más fuertes. Y a medida que crece, esto va madurando. Pero si al niño no se le enseña a regularse desde pequeño, entonces ya sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo mejorar la memoria de trabajo? Una manera de mejorar la memoria de trabajo es contando cuentos. La madre puede contar cuento al niño, o también niños, entre los niños pueden contarse cuentos, pero cuando están muy pequeños es un poco difícil que a veces que un niño cuente y el otro esté atento al 100%. Entonces se le dan apoyos o andamiajes. Por ejemplo, la niña está contando, pero este niño tiene una tarjeta con una oreja que significa tu función es escuchar. Ese es un apoyo que se le está dando al niño, un apoyo externo, un andamiaje, para que pueda controlar un poco más su conducta, ¿no? O pueda tener mejor control inhibitorio. Además, también se ha visto que no solamente es contar, que la niña me cuenta el cuento, el niño también contó un cuento, sino contarse el cuento luego que ya han leído el cuento, perdón, luego que ya han leído el cuento de los dos, contarse el cuento, ¿no? Y eso es lo que más desarrolla o lo que más ayuda, perdón, a mejorar esta memoria de trabajo verbal. ¿Cómo mejorar la flexibilidad cognitiva? Una manera de mejorar esta función ejecutiva es dándole un uso inusual a los objetos. Es como un juego, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve de repente la mesa? La mesa no solamente sirve para comer, la mesa puede ser parte de un escudo, la mesa puede ser de repente el arco, o sea, darle diferentes usos que son poco usuales a un objeto determinado, ¿no? Ahí está trabajando mucho la creatividad. Otra manera de trabajar la flexibilidad cognitiva es haciendo que el niño intervenga en resoluciones de problemas dentro del hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces esta resolución de problemas dentro de la casa van a demandar el uso de muchas funciones ejecutivas, entre ellas la flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque va a intervenir mucho la creatividad, ¿no? Hablar de flexibilidad cognitiva es buscar nuevas ideas, ¿no? Nuevos modos de resolver el problema, no irme solamente por un camino, sino buscar diferentes caminos. Eso es flexibilidad. Entonces los padres deben hacer participar a los niños para resolver problemas cotidianos dentro del hogar. Ahora, con respecto a las funciones ejecutivas de nivel superior, algo importante que también quiero mencionarles que en cada uno de los ejemplos que les he mencionado anteriormente, no es que intervenga, les hablé un ejemplo de función del control inhibitorio o de la memoria de trabajo, de la flexibilidad. Pero no es que en esa actividad que el niño desarrolla para mejorar sus funciones ejecutivas, es que solo interviene una función ejecutiva. Realmente en cada reto, en cada actividad, en cada resolución de problema que vaya a ejecutar el niño o el adulto, están interviniendo las funciones ejecutivas, muchas de ellas al mismo tiempo.
Cuando yo realizo, por ejemplo, un juego de roles quiere decir que de repente los papás son los policías y los niños son los ladrones, ¿no? O así. Cada uno tiene su rol, o los papás es el médico y el niño es el enfermo, ¿no? Y al realizar este tipo de juegos interviene lo que es el control inhibitorio, atencional, según Diamond, porque tengo que estar centrado en la actividad que voy a realizar en mi rol. Interviene también la memoria de trabajo, verbal y no verbal, porque ya tengo almacenado en mi mente qué cosa voy a hacer, qué cosa voy a decir durante el juego. También interviene la flexibilidad, la creatividad, porque puede ser que en ese momento se presenten algunos cambios, entonces el niño se ha preparado también para cambiar en relación a su rol y al final concluye el juego. Entonces, en cada una de estas actividades, juego de roles, el arte, el deporte, la actividad del aire libre, al cuidar un animal, siempre van a estar eh, interviniendo al mismo tiempo la mayoría de funciones ejecutivas. No es que actúen de forma aislada. Y además, importante que en alguna actividad que yo realice con el niño, sea una actividad que a ellos les guste hacer. Ahí, sobre todo, se van a sentir mucho más motivados y van a aprender más. Ahora, la pregunta, ¿los niños con TDAH tienen problemas en funciones ejecutivas? Esa es la pregunta, ¿no? Los diferentes estudios que se han hecho dicen que sí, pero el perfil es bien heterogéneo. Es decir, un niño con TDAH no tiene las mismas dificultades en las funciones ejecutivas que otro. Los perfiles son heterogéneos, pero por lo menos una función ejecutiva va a estar alterada. Barclay propone que el TDAH afecta principalmente al sistema de inhibición y que esta dificultad repercute en otras funciones ejecutivas necesarias para autorregularse. Entonces, en el TDAH, ¿hay alteración de las funciones ejecutivas? Sí, pero el perfil es heterogéneo. En la intervención del TDAH vamos a ver varios aspectos, desde aspectos farmacológicos, terapia cognitivo-conductual, entrenamiento cognitivo, y aquí es donde están las funciones ejecutivas, ajustes dietéticos, actividad física, ¿no? Pero vamos a describir brevemente en relación al entrenamiento cognitivo que está relacionada con las funciones ejecutivas. Mi base teórica en este caso ya va a ser Barclay. Lo anterior fue de Adele Diamond. Entonces, ¿qué dice el doctor Russell Barclay? ¿Qué es lo que yo tengo que entender del TDAH? El TDAH, él dice que no es un trastorno del conocimiento. No es que los niños con TDAH carezcan de habilidades o de conocimientos. El problema es que ellos no saben cómo usar tus conocimientos. Entonces, es un problema más de rendimiento. ¿Qué más dice? Entonces, cuando ellos tienen una situación concreta X, no pueden utilizar las habilidades o los conocimientos que ellos tienen. Entonces, ¿en qué momento nosotros debemos ayudarles? Él menciona que hay que ayudarles en los momentos de rendimiento. Los momentos de rendimiento son los retos se les presenta a estos niños, como por ejemplo realizar una tarea de matemáticas, de comunicación, de ciencias sociales o lo que fuera, ¿no? Ese es el momento de rendimiento, ¿no? El reto al que tienen que enfrentarse. Y es en ese momento del rendimiento es donde yo tengo que intervenir. ¿Intervenir con qué? Con andamiajes. ¿Qué son los andamiajes? Son apoyos temporales muchas veces. En algunos niños de repente van a necesitar más apoyo durante más tiempo, pero son apoyos que se le da al niño con la finalidad de reducir la carga cognitiva, es decir, que la actividad sea más fácil de realizar, de reducir el estrés y de aumentar de esta manera la probabilidad de éxito y motivación. Es decir, es como que hacer la tarea un poco más fácil para el niño para que tenga éxito, ¿no? Para que no se frustre, porque si el niño se frustra, va a tener estrés y el estrés eh, va a repercutir en su funcionamiento ejecutivo. El estrés disminuye el rendimiento del funcionamiento ejecutivo, entonces eso es lo que yo no quiero, ¿no? Para eso le doy estos andamiajes. Según la doctora Adele Diamond, ella dice que puede haber estrés alrededor de un niño, pero con el mínimo estrés, los niveles de dopamina pueden aumentar bastante y esto va a declinar el funcionamiento ejecutivo en la mayoría de personas, ¿no?
Hay un grupo que más bien que ante el estrés van a tener un mejor rendimiento, pero ante el leve estrés, la carga de estrés no tiene que ser muy alta. Pero lo que se recomienda con los niños con TDAH es tratar de reducir el estrés lo máximo posible a través de los andamiajes. Entonces, los niños con TDAH tienen problemas en la memoria del trabajo, correcto, la literatura lo dice, y los autores que les he mencionado también, hay problemas en la memoria de trabajo verbal y no verbal en mayor o menor medida. Pero ¿cuál debe ser el apoyo o el andamiaje que yo le tengo que dar? Externalizar la información dentro de su campo visual. Esto va a mejorar, ¿no? Va a mejorar el rendimiento porque son ayudas para el recuerdo, como por ejemplo, a realizar una lista de tareas, todas las actividades que tiene que hacer, apuntarlas con figuras o con letras, en el caso que el niño lea, hacer una lista de tareas para que el niño las recuerde, hacer carteles, tarjetas, colocar en la mesa de trabajo y colocarlos en la mesa de trabajo o delante de ellos, ¿no? En niños grandes, ellos mismos se les debe entrenar para que apunten las cosas que tienen que hacer durante el día o durante la semana. También las grabadoras también pueden ser un apoyo para estos niños, ¿no? Para el recordatorio de todas las actividades que tienen que hacer durante la semana. La idea es externalizar esta información para que les ayude como una memoria, ¿no? Ya que ellos tienen dificultades en la memoria a largo plazo, con esas ayudas externas pueden mejorar, para la memoria pueden mejorar su rendimiento. ¿Qué más? Los niños con TDAH, ¿de qué otra manera se les puede ayudar? Es colocarles que el tiempo que ellos tienen que realizar para ejecutar una tarea tiene que ser también externalizado, tiene que ser algo real y físico. ¿Por qué? Porque los niños con TDAH tienen su reloj interno algo distorsionado. Nuevamente, esto es en mayor o menor medida, ¿no? O sea, no todos los niños son iguales. ¿Qué quiere decir que el reloj interno esté distorsionado? Quiere decir que ellos viven en el aquí y el ahora, ¿no? No se proyectan hacia el futuro, ¿no? Su conducta solamente está en el presente. Y si yo no me proyecto al futuro, no anticipo lo que tengo que hacer para alcanzar una meta, tampoco voy a realizar las acciones necesarias para organizarme y cumplir mi meta. Entonces, lo que recomienda Russell Barclay es, como ellos viven en el aquí y el ahora, tienen que tener conciencia del tiempo, pero a nivel externo, con ayudas de repente de relojes, de temporizadores, ¿no? Colocarlos al frente de ellos para que se den cuenta. Y además, si ellos tienen una tarea que realizar, dividir las tareas en etapas más pequeñas. Es como que dividir el futuro en trozos, ¿no? Y de esa manera ellos tienen un mejor control del tiempo y de lo que tienen que hacer. Si son niños pequeños, si han hecho una actividad en un determinado tiempo, en una etapa, recomienda que hay que premiarlos, ¿no? Solo así, con estos apoyos, con esos andamiajes, van a poder iniciar y terminar su actividad. Dificultades con la creación de motivación interna. Les había mencionado en la parte que describí del doctor Russell Barclay, en autorregulación emocional. Dentro de la autorregulación emocional, habla que la motivación interna es una forma de emoción. Cuando una persona tiene esta motivación interna, entonces tiene la fuerza de voluntad para hacer una actividad sin necesidad de tener una gratificación instantánea o una recompensa inmediatamente. Los niños con TDAH carecen de esta motivación interna. Entonces lo que se debe hacer es darle una motivación, pero externa, ¿no? Entonces, las consecuencias tienen que estar en el presente, en el ahora, para que puedan mantener su acción a lo largo del tiempo y terminar sus trabajos. ¿Cómo puede ser esa motivación externa? Una manera es dividir el trabajo y realizar descansos, ¿no? Dividir el trabajo en porciones más pequeñas, como ya comenté, y tener descansos entre, ¿no? Él recomienda la regla del 10 por 3. 10 minutos hago mi actividad y 3 minutos hago de un descanso haciendo una actividad física, ¿no? O una actividad que el niño de repente le pueda agradar, pero esta actividad tiene que ser organizada, no es que pueda ser
una actividad improvisada. Tiene que el niño tiene que saber junto con la profesora o con la madre qué actividad es la que va a realizar en esos 3 minutos de descanso, ¿no? Entonces, con ese descanso, luego el niño regresa nuevamente a la tarea y se siente más motivado para seguir continuando. Luego tenemos que también el TDAH, como sabemos, tiene dificultad para poder planificar y resolver los problemas. Y para eso también hay que darles andamiajes. Es decir, como ellos tienen dificultad para el hecho de manipular la información a nivel del pensamiento, para manipular la información a nivel de mi memoria de trabajo, entonces yo tengo que convertir el proceso mental de resolver mi problema en algo físico y manual. Para ello, si es que el niño tiene que resolver una actividad de matemáticas, tengo que darle apoyos físicos, algo externo, ya que a nivel mental ellos no van a poder resolver la actividad como uno quisiera, ¿no? Entonces, darle ábacos, darle líneas numéricas, objetos que puedan manipular para poder resolver su problema. Si es una tarea de tipo verbal, pueden apuntar distintas tareas en tarjetas individuales, luego organizarlas en tarjetas y en una secuencia cronológica y luego al final de esta actividad poder juntar toda la información y concluir la tarea, ¿no? O sea, siempre todas las actividades o los retos a los que ellos se enfrenten siempre tienen que ser y la ayuda que ellos tienen que tener para resolver esto tiene que ser externa. Otra actividad que se puede hacer para poder estimular o favorecer estas funciones ejecutivas es la actividad física. Esto lo recomienda tanto Russell Barkley como Adele Diamond. Entonces, en un estudio se vio que actividades de coordinación y de movimientos precisos pueden mejorar las funciones ejecutivas en niños. ¿Qué función ejecutiva específicamente? La memoria de trabajo. Además de eso, además de poder mejorar su desempeño motor, la memoria de trabajo también se vio favorecida en niños que hacían actividades de coordinación, en niños que realizaban actividades para mejorar coordinación ojo-mano o movimientos precisos como lanzar y atrapar. Entonces, es una buena opción que dentro de nuestro, de todas las intervenciones que se realice en el niño se consideren a la actividad física como una herramienta muy importante para poder desarrollar las funciones ejecutivas, porque está demostrado que sí beneficia. Las conclusiones. Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que permiten aplicar mis conocimientos y autorregularme a través del tiempo, es decir, persistir en la tarea para alcanzar una meta y resolver un problema en el futuro. Siempre que hablamos de funciones ejecutivas, siempre es de cara al futuro. Las funciones ejecutivas son predictores a largo plazo de mejor desempeño, mejor dicho, de una mejor salud física, social, un mejor éxito académico, éxito en el trabajo y además también los estudios refieren que mejores ingresos económicos, menor incidencia de conductas de riesgo, como por ejemplo el consumo de drogas. Es decir, que a la larga, si se desarrollan bien desde etapas muy tempranas, estas funciones ejecutivas pueden dar a la persona en el futuro un bienestar general bueno. En estudios se han visto que niños que tenían pobre control inhibitorio, pobre atención focalizada, comparado con niños que tenían mejor control inhibitorio, mejor atención en su desempeño, al compararlos se vio que los niños que tenían mejor control inhibitorio y atención tenían un mejor bienestar a largo plazo y un mejor desempeño en la universidad, en el trabajo, mejores ingresos económicos. Entonces, está demostrado, si entrenamos las funciones ejecutivas en edades tempranas, el éxito en la vida, si bien no es que esté 100% asegurado, pero es muy probable que le vaya muy bien a ese niño. Muy bien a ese niño que era antes, ¿no? Y que ahora va a ser una persona que lo más probable es que tenga éxito en la vida y un bienestar general bueno. Los tipos de funciones ejecutivas se pueden clasificar en básicas y de nivel superior, según la doctora Adele Diamond. Básicas, tenemos el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo. Y de nivel superior, planificación, resolución de problemas, organización y monitoreo también está incluido acá. El TDAH es un trastorno neuropsicológico.
heterogéneo de base genética que frecuentemente presenta alteración en por lo menos una función ejecutiva. Los principios de intervención de las funciones ejecutivas implican la práctica constante y el desafío de estas funciones ejecutivas, pero no es todo. Es importante también el cuidado del entorno social y emocional del niño, reducir el estrés, ayudándoles a validar y reconocer sus emociones y explicarles el contexto. Esto según la doctora Adele Diamond. Y ese es un concepto, o lo que se describe en la conclusión 5 es un concepto muy importante. No es necesariamente entrenarlo en actividades ejecutivas, sino también ayudarlos a que la salud emocional sea buena y que ellos mismos, ayudados por las personas mayores que están a su alrededor, puedan poco a poco regular sus emociones y hacer que esa corteza prefrontal vaya madurando hasta que tenga mejor control, ¿no?, de esa amígdala. Los principios de intervención en niños con TDAH con alteraciones de las funciones ejecutivas se basan en comprender desde la neuropsicología su perfil cognitivo y al mismo tiempo brindarles apoyos con andamiaje. El perfil cognitivo es lo que ya les mencioné. Los niños con TDAH no tienen un buen control del tiempo. Los niños con TDAH tienen problemas en la memoria de trabajo, problemas para planificar y resolver problemas. Entonces, ¿qué hay que darles a estos niños? Andamiajes, apoyos. ¿Para qué? Para reducir el estrés. Estos favorecen el inicio y el término de las actividades. Disminuye. ¿Por qué? Porque los andamiajes disminuyen la carga cognitiva, disminuye la frustración y el estrés, aumenta la motivación y la seguridad del niño que tiene en volver a nuevamente querer resolver el problema. Esto según el doctor Russell Barkley. Gracias por su atención.